Bienvenidos a Crímenes y Engaños. Si estás buscando las historias más intrigantes, llenas de traición, misterio y drama familiar, estás en el lugar indicado. Aquí desenmascaramos los secretos más oscuros que se esconden detrás de la fachada de las familias aparentemente perfectas. Antes de comenzar con nuestra historia de hoy, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. Acompáñanos hasta el final, porque esta es una historia que no querrás perderte. Comencemos. En la apacible ciudad de Asheville, Carolina del Norte, los gemelos Thomas y Jacob Brooks crecieron en un vecindario de clase media, rodeados de la belleza natural de las montañas de Blue Ridge. Desde pequeños, su vida estuvo marcada por la confusión que causaba su parecido casi idéntico. Eran conocidos en la escuela y en la comunidad no solo por su aspecto físico, sino también por su personalidad. Thomas era el más responsable y estudioso, siempre atento a sus calificaciones y a su futuro. Jacob, por otro lado, era el rebelde, el que se salía del camino, buscando la emoción en la vida y siguiendo a menudo los pasos de sus amigos en situaciones de riesgo. Ambos hermanos compartieron su niñez con sus padres, quienes hicieron todo lo posible por inculcarles valores y principios sólidos. Sin embargo, a medida que crecían, la relación entre ellos comenzó a transformarse. Thomas se esforzó por seguir un camino convencional, dedicándose a estudiar derecho, mientras que Jacob se sumergía en una serie de aventuras que incluían el comercio ilegal y las fiestas desenfrenadas. A pesar de sus diferencias, mantenían un vínculo inquebrantable, aunque cada vez más tenso. La relación de los gemelos con Matthew Lawson, un joven empresario de 33 años que había crecido en el mismo vecindario, era compleja. Matthew había sido amigo de Thomas desde la infancia y había conocido a Jacob, aunque sus interacciones eran más esporádicas. Con el tiempo, Matthew se convirtió en un hombre de éxito, propietario de una empresa de tecnología que florecía en Asheville. Su carisma y ambición atraían a las personas, y se rodeaba de amigos que lo admiraban. Sin embargo, en los últimos meses, la tensión entre Matthew y Jacob aumentó. Se rumoreaba que estaban envueltos en un negocio turbio que había puesto a Matthew en una situación precaria. La noche del 15 de noviembre del 2019, una oscuridad inquietante cubría Asheville. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban, Matthew se preparaba para una noche tranquila en su casa. Había invitado únicamente a los gemelos Thomas y Jacob Brooks. Esa noche no esperaba a más nadie. Matthew no sabía que esa noche cambiaría su vida para siempre. La verdad detrás de la relación de los gemelos con Matthew era mucho más oscura. Thomas y Jacob habían planificado el asesinato de su amigo. Durante semanas, habían discutido sus frustraciones y resentimientos hacia él, creyendo que su muerte les ofrecería una vía de escape de sus problemas personales. Ambos sabían que Matthew era una figura central en sus vidas y que su ausencia les abriría nuevas oportunidades, pero la idea de un crimen perfecto se estaba gestando en sus mentes. Al poco tiempo, la reunión se tornó tensa. Se intercambiaron miradas significativas entre Matthew y Jacob, y un par de comentarios sutiles revelaron un trasfondo de desconfianza. La discusión se volvió más agitada. Thomas intentó mediar. El ambiente era explosivo. Matthew, a una hora avanzada, decidió que era hora de abordar el conflicto que lo había mantenido despierto durante las noches anteriores. La conversación se tornó tensa y, en medio de la discusión, un objeto contundente fue utilizado. Antes de continuar con la historia y saber quién atacó a quién, te invito a suscribirte a nuestro canal. Es muy importante para que sigamos trayendo más historias como esta, y si te gusta lo que escuchas, no dudes en compartir el canal con tus amigos o familiares. Me encantará seguir creando más contenido fascinante y traerte las historias más impactantes. El reloj marcaba las 7:30 de la mañana cuando el cuerpo de Matthew Lawson fue encontrado sin vida en su lujosa casa de campo, ubicada a las afueras de la ciudad. La escena era tan perfecta como perturbadora.
La habitación, impecablemente ordenada, contrastaba con la violencia evidente que había arrebatado la vida del joven empresario. El cuerpo, abandonado en un charco de sangre, había sido descubierto por su novia, Emily Davis, quien, presa del pánico, llamó a la policía. Los oficiales no tardaron en llegar. Lo que parecía un caso sencillo de asesinato en el que el principal sospechoso sería algún asaltante desafortunado o un enemigo comercial pronto se convirtió en uno de los casos más confusos y enigmáticos que la ciudad hubiera conocido. La noticia del asesinato de Matthew Lawson se propagó como un reguero de pólvora en Asheville. Los medios de comunicación cubrieron el evento, enfocándose en los gemelos Brooks, quienes eran rápidamente considerados sospechosos. La policía comenzó su investigación y reunió pruebas de la escena del crimen. Al revisar los registros telefónicos de Matthew, los detectives descubrieron que había estado en contacto con ambos hermanos la noche del asesinato. Durante los interrogatorios, Thomas y Jacob ofrecieron sus versiones de los eventos de esa noche. Thomas aseguró que cuando llegó a la casa de Matthew encontró a su amigo muerto. Jacob, en cambio, alegó que había estado allí antes de que Thomas llegara, pero que se retiró dejando a Matthew con vida. La policía, desconcertada por el comportamiento inquietante de ambos hermanos, intensificó su investigación. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo inesperado. Las cámaras de seguridad en el vecindario solo captaron a uno de los gemelos entrando y saliendo de la casa de Matthew esa noche, pero debido a su similitud física, no podían identificar con certeza quién había sido. La confusión aumentó cuando ambos gemelos afirmaron poseer ropa idéntica entre sus pertenencias, como si estuvieran participando en un elaborado juego de engaños. Parecía que su objetivo era desorientar a todos, manteniendo así una coartada impecable mientras sembraban dudas a su alrededor. La investigación se deslizaba hacia un callejón sin salida. Ambos hermanos tenían un plan: llevar la situación a un vacío legal, donde el caso se desmoronaría. Confiaban en que el jurado no lograría establecer con certeza la culpabilidad de uno de ellos, lo que les permitiría eludir la condena. Pensaban que, sin pruebas concluyentes que señalaran a un culpable específico, ambos quedarían libres del cargo de asesinato. A medida que las pruebas se presentaban en la corte, la tensión aumentaba. Las huellas dactilares de Thomas fueron encontradas en un vaso en la casa de Matthew, pero el cabello de Jacob también estaba en la escena del crimen. Nuevamente las pruebas inculpaban a ambos, pero a la vez a ninguno específico. El juicio fue un espectáculo mediático que atrajo la atención de toda la comunidad de Asheville. Las emociones estaban a flor de piel, y el jurado se encontraba dividido, luchando por discernir la verdad entre las múltiples versiones de los hermanos. El testimonio de Emily, la novia de Matthew, fue especialmente impactante. Ella describió cómo había encontrado el cuerpo de Matthew y cómo había sentido que ambos hermanos tenían algo que ocultar. A medida que el juicio avanzaba y parecía que todo había llegado a un punto muerto, un nuevo hallazgo inesperado dio un giro decisivo a la investigación. Los detectives, tras revisar llamadas y mensajes antiguos, localizaron a una persona clave, un amigo cercano de Thomas y Jacob que había trabajado con ellos en el pasado. Este testigo, aunque inicialmente renuente a hablar, confesó haber estado presente en una conversación privada entre los gemelos días antes del asesinato. Según él, los hermanos discutieron en detalle cómo eliminar a Matthew y cómo su muerte les libraría de un problema económico que les afectaba a ambos. La revelación fue devastadora, ya que no solo confirmaba la premeditación del crimen, sino que también desmontaba la estrategia de confusión que los gemelos habían intentado mantener durante todo el juicio. La revelación causó un revuelo en la sala del tribunal. El jurado, que ya estaba dividido, comenzó a reconsiderar su opinión sobre la culpabilidad de los gemelos. A medida que la verdad se desvelaba, quedó claro que ambos habían orquestado el crimen juntos, sin que ninguno de ellos pudiera asumir toda la responsabilidad. La complicidad de los hermanos se convirtió en un hecho innegable. Finalmente, el jurado emitió su veredicto.
ambos hermanos fueron declarados culpables de homicidio en primer grado. La sala se llenó de murmullos, y la comunidad quedó en shock. La idea de que dos hermanos idénticos pudieran planificar un asesinato y luego intentar culparse mutuamente parecía sacada de una novela de misterio. La tragedia de Matthew Lawson resonó en cada rincón de Asheville, y los habitantes comenzaron a cuestionar la naturaleza de las relaciones humanas. Thomas y Jacob, que siempre habían sido inseparables desde su infancia, ahora se encontraban cumpliendo condena en prisiones separadas, una distancia que los hería tanto como su encierro. A pesar de la separación, los hermanos mantenían contacto a través de cartas. Algunas estaban llenas de recuerdos nostálgicos de su niñez, mientras que otras reflejaban la amargura y el reproche por el giro que sus vidas habían tomado tras aquella fatídica noche. Los abogados de ambos continúan luchando por su traslado a la misma prisión, ya que, sin más familiares cercanos, los gemelos se aferran al único lazo que les queda, el uno al otro. La historia de los gemelos del crimen quedó grabada en la memoria de Asheville, un recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas y que, a veces, el verdadero culpable puede ser el que se oculta en la mente misma. La tragedia de Matthew Lawson, su vida truncada y el impacto en su comunidad, dejó una huella imborrable, marcando un antes y un después en la percepción de los vínculos familiares y la ambición desmedida. A medida que los años pasaban, el nombre de Matthew Lawson se convirtió en un símbolo de advertencia, recordando a todos que la venganza y el engaño pueden llevar a resultados devastadores. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta impactante historia de traición y engaño. Si has llegado hasta aquí y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Nos encantaría seguir trayéndote más historias como esta. Hasta la próxima, en Crímenes y Engaños.